Hubo un decano, Reinaldo Scarpetta, que tuvo la idea de crear un programa de alta dirección para los ejecutivos de la región. Y en esa época predominaba un modelo administrativo que es el científico del profesor Taylor. Todo el mundo veía en ese modelo el aumento de productividad. Lo que no se dieron cuenta, o sí se dieron cuenta tal vez, es que el trabajador se empezó a deshumanizar. El trabajador se volvió una especie de apéndice de la máquina. En ese currículum, si lo vemos, aparecen dos asignaturas, dos módulos académicos. Uno es el de relaciones humanas y el otro es el de desarrollo humano. Allí, digamos, está la génesis del humanismo ya en la facultad. Más que la estructura curricular, es que el que enseña, él tiene que tener un toque humano. Porque yo puedo ser muy bueno en mi profesión, pero si en la clase no das el toque, pues no estás transmitiendo. Recuerda que las cosas se enseñan con el ejemplo. Trabajar en ese proceso formativo, no solamente de lo técnico, sino que sea consciente, use la razón. El humanismo seguirá en la facultad. El humanismo no se puede desprender de la facultad. Está en su esencia. Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad. Muy buenas noches, bienvenidos a Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, la academia al servicio de la comunidad. Y para la noche de hoy les tengo un tema muy especial en el marco, por supuesto, de esos programas que hemos hecho en el cumpleaños de la Facultad de Ciencias de la Administración en sus 40 años y la maestría en Administración que cumple 60 años. Así que estamos haciendo todo este recorrido histórico para entender un poco más cómo se fundó nuestra facultad, pero también entender el origen y la evolución. Y para hoy entonces vamos a estar hablando del humanismo en nuestra Facultad de Ciencias de la Administración de aquí de la Universidad del Valle, celebrando estos 40 años. Y para ello nos acompaña hoy el profesor Carlos Eduardo Cobo Oliveiros, quien para nosotros es un placer tenerlo aquí en esta noche de hoy. Así que hablemos un poco del profesor Carlos, quien es magíster en Administración de Empresas, especialista en Administración de Empresas e ingeniero electricista de la Universidad del Valle. Actualmente es profesor de tiempo completo también de aquí de la casa, de la Universidad del Valle. Y entonces dejemos que sea el profesor Carlos Eduardo quien nos hable un poco más acerca de su trayectoria académica. Así que, profesor, bienvenido a Red Empresarial en esta noche de hoy. Buenas noches, Claudia. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Y pues, ¿qué te puedo decir de mí? Por favor. Que pues desde muy joven estoy vinculado de alguna manera a la Universidad del Valle. Ya desde el año 68, como estudiante de bachillerato, vivía cerca de la familia de la San Fernando y pues yo me vinculaba a las actividades deportivas y culturales que tenía la universidad. Después ingresé, me hice ingeniero, me fui al sector privado, trabajé algunos años y me vinculé a la universidad durante ya muchos años. Y aquí estamos. Y aquí seguimos, profe, Y seguimos. haciendo historia, profesor, porque esa es la idea de estar aquí y su aporte también a la facultad. Pero antes de entrar en materia y hablar de nuestro tema de hoy, los invito a ver esta nota introductoria. El enfoque centrado en el ser humano en las organizaciones, promovido por la Facultad de Ciencias de la Administración, constituye una iniciativa multidisciplinaria que aborda diferentes aspectos de la acción humana en el contexto empresarial. Este enfoque, particularmente relevante en América Latina, examina cómo las organizaciones se adaptan a entornos cambiantes, explorando temas como la innovación, la gestión del conocimiento, el liderazgo, el miedo organizacional, la responsabilidad social y el emprendimiento. Desde la década de los 90, la gestión humana ha surgido como una respuesta a las desigualdades producidas por el modelo económico tradicional en la región. Este paradigma busca colocar al ser humano en el centro de la gestión organizacional, priorizando la dignidad humana, el bienestar de los colaboradores y la mejora de las condiciones de vida.
En este sentido, se fomenta la creación de organizaciones que no solo generan valor económico, sino que también contribuyen positivamente a la sociedad en general. Estuvimos conversando con el profesor Carlos Eduardo Cobo sobre el impacto del humanismo en la Facultad de Ciencias de la Administración en sus 40 años. Bienvenidos. Y regresamos entonces aquí a Red Empresarial en esta noche de hoy hablando sobre el humanismo en nuestra Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, celebrando estos 40 años que además no se cumplen todos los días. Y para mí es un placer estar aquí con Carlos Eduardo Cobo, que vamos a estar hablando sobre el humanismo y entender un poco cómo funciona. Profe, entonces cuéntenos un poco cómo se instala el humanismo en nuestra facultad. Bueno, pues antes de responderte la pregunta, Sí. tengo que decir que el humanismo pues, es un concepto polisémico, Sí. es decir, tiene demasiadas interpretaciones, demasiadas formas de practicarlo, pero en general el humanismo lo vemos como el ser digno, es decir, cómo encontramos en una persona la dignidad, el respeto por el otro y elementos que lo diferencian de otra cosa que sería el antihumanismo. Una persona antihumana Ajá. es una persona violenta, una persona discriminatoria, una persona agresiva, una persona que es intolerable, no tolera a los demás. Ese es un inhumano, bajo el concepto que vamos a hablar. Para responderte que cuando llega el humanismo, Sí. tengo que mencionarte que la Universidad del Valle se fundó en 1945. En plena Guerra Mundial, además. Terminando la Guerra Mundial. Luego se creó en el 1958 la División de Economía, o la facultad, y hubo un decano, Reinaldo Escarpeta, que tuvo la idea de crear un programa de alta dirección para los ejecutivos de la región, para los líderes de la región. Reinaldo había estudiado en el Tecnológico de Georgia, el Instituto Tecnológico, Sí. y entonces se dieron las condiciones para celebrar un convenio con esa institución con el propósito de desarrollar una estructura curricular, un programa para los empresarios. Se hizo el convenio, se consiguieron los recursos y luego vinieron profesores del TEC Tecnológico con profesores de la Universidad del Valle a trabajar en ese currículo. En ese currículum, si lo vemos, aparecen dos asignaturas, dos módulos académicos. Uno es el de Relaciones Humanas y el otro es el de Desarrollo Humano. ¿Ya? Esos son los dos elementos que aparecen como lo humano en la organización desde el punto de vista de la facultad. Ya, profe. Y entonces, en medio de eso, ¿cómo se instala ahora sí entonces ese humanismo en la facultad? Sí hay estas dos categorías que usted nos nombra y también hemos hablado aquí en este especial del decano Escarpeta y cómo ha ido evolucionando entonces ese camino. Bien, una vez se aprobó el programa, entonces vienen a estudiarlo, a desarrollarlo, personas, empresarios de la región, ¿ya? Estos empresarios de la región tienen industria, tienen comercio, pero ellos siguen y llegan a la universidad con la esperanza, a mi modo de ver, de ser más productivos, de ser más eficientes en sus empresas. Y en esa época, Claudia, predominaba un modelo administrativo que es el científico del profesor Taylor. Todo el mundo veía en ese modelo el aumento de productividad, ¿ya? Y la eficiencia en las organizaciones. Por eso todos los empresarios lo acogieron. Lo que no se dieron cuenta, o sí se dieron cuenta tal vez, es que el trabajador se empezó a deshumanizar, porque el trabajador se volvió una especie de apéndice de la máquina.
Y como apéndice de la máquina, Claudia, Sí. pues no importa. Inclusive la pieza que se rompe se cambia. Hay demasiadas personas sin empleo, es muy fácil. Entonces el trabajador sufre y de eso se dan cuenta los psicólogos. Y fueron llamados los psicólogos para observar en las empresas qué pasaba con la gente. Y los psicólogos decidieron estudiar el problema de la deshumanización. Y encontraron entonces y construyeron unas teorías que se llaman las teorías de las relaciones humanas en contraposición al modelo tayloriano. Es decir, le hicieron una apuesta contraria, ¿ya? Y yo creo que allí O'Connor, el profesor O'Connor, que es el que viene a Colombia, viene a desarrollar la maestría también como profesor, él trae esas nuevas ideas y las mete en el currículum y probablemente las empieza a trabajar con los empresarios. Allí, digamos, está la génesis del humanismo ya en la facultad. Importante entonces nuestro tema de hoy que estamos conversando esta noche aquí en Red Empresarial, que estamos hablando con el profesor Carlos Eduardo Cobo sobre el humanismo en nuestra Facultad de Ciencias de la Administración en estos 40 años. Y los invito a ustedes entonces a ver toda la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. En Red Empresarial reconocemos la pujanza de empresas que generan desarrollo en la región. La Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle y el Programa Académico de Administración de Empresas realizaron en el Auditorio Diego Delgadillo el encuentro Experiencias Empresariales con el gerente general y fundador de Manitoba, Ignacio Llano Domínguez. Bueno, pues ya creo que ya es importante porque básicamente nosotros a lo largo de la carrera pues siempre vemos como toda la parte teórica, pero siempre tenemos como esa duda de cómo uno puede obviamente crear una empresa o cómo es el mundo empresarial. Y digamos que esto nos da la oportunidad más o menos de saber, digamos, cuáles son los inicios que tiene cada empresario para, digamos, para crear una idea de negocio que tenemos, y es un acercamiento, digamos, más ya a la realidad en temas de negocios como tal. Bueno, lo que me motivó a venir a esta charla empresarial fue que primero es un espacio muy importante porque todos nosotros, tanto profesionales como aquellos estudiantes que nos estamos formando, estamos aquí para aprender de todos, ya sean los desafíos que ellos han vivido, en este caso, cómo Manitoba ha hecho el papel, el proceso de llegar a exportar a muchos países. Entonces es una experiencia porque tanto yo como muchos estudiantes tenemos ideas de negocio y queríamos aplicarla. Todos somos parte de la solución, todos aquí somos parte de la solución, aquí no podemos señalar a nadie. Nosotros sabemos que estamos en la universidad, estamos en el trabajo, estamos, es decir, en el mismo gobierno, todos formamos parte de esta solución y en ese tejido es que tenemos que sacar esto adelante. Yo creo que es importantísimo porque sobre todo el futuro está en la juventud y aquí tenemos la juventud presente. Manitoba cuenta en este momento con 60 recetas saludables, logrando así soluciones alimenticias de alto impacto tanto en los hogares colombianos como en los otros 12 países que demandan sus productos desde Colombia. Facultad de Ciencias de la Administración. Excelencia con talento humano. Y regresamos entonces a Red Empresarial, aquí hablando en este segundo bloque sobre el desarrollo de nuestro tema, hoy hablando del humanismo en nuestra Facultad de Ciencias de la Administración en sus 40 años, cómo se adentró e hizo parte, transformó e impactó, no solamente a quienes hicieron parte, a quienes tomaron esa cátedra o la maestría, sino también a las organizaciones aquí en el Valle del Cauca y en Colombia. Y entonces estamos conversando con ello con el profesor Carlos Eduardo Cobo. Profesor, y entonces cuéntenos un poco cómo y qué es y cómo llega a nuestra facultad el humanismo holístico. ¿Qué es un poco? Y cuéntenos. Bueno, esa historia de holístico es un invento mío, ¿no? Eso no está en ninguna parte. Yo sé, profe. ¿Por qué lo llamo holístico? Mira, O'Connor, que para mí pues fue el primero que sembró las semillas, se fue. Y se fueron todos. La universidad entra en su reestructuración y aparece un personaje. Se llama Andrés Sevilla.
Andrés Sevilla tuvo una formación jesuita, cristiana. Estuvo en el seminario y bueno, de un momento a otro decidió irse por la psicología. De alguna manera llega, la verdad es que no sé, no he podido descubrir por qué camino llega. Llegó al Quindío primero y luego llegó a las empresas de Cali, Carvajal, y luego llegó a la universidad y se entró en la universidad. Ese personaje llegó a la facultad y le amplió la visión al humanismo de las relaciones humanas, le amplía la dimensión, le hace el toque, yo lo llamaría cristiano, porque el toque cristiano es solidario, ¿no es cierto? Compasivo. Sí, y tiene ese toque, y entonces le da el toque del amor. Así es. ¿Ya? El toque del amor, porque yo creo que él tenía sus elementos de sacerdote, ¿ya? Porque fue formado por allí, yo creo. Y luego se metió a la... Y este señor muestra que el administrador que se forme tiene que ser un personaje multidisciplinar, no solamente como lo veníamos formando en ingeniería y en economía, técnicos prácticamente, sino que le dio el toque de que debíamos introducirle elementos de la antropología, de la filosofía, de otras ciencias, de otras disciplinas para completar esa obra que es el administrador. Okay. Y eso es la década de los 70, ¿ya? Esa es parte de la década de los 70 que va a la historia mía, ¿no? Va esta historia que estamos entonces narrando aquí, profe, y entonces con la llegada de Andrés Sevilla hay una transformación entonces en todo este proceso. Claro. De clases, de lo que están viendo, el pensum, sí, como sí. Lo que hablábamos pues y más, al principio. Claudia, y más que la estructura curricular, ajá, es que el que enseña, el profesor que enseña, sí, no importa la materia, él tiene que tener un toque humano. Y es que eso es lo complicado, Claudia. Claro. ¿Ya? Porque yo puedo ser muy bueno en mi profesión y enseñar muy bien la disciplina que manejo, las matemáticas, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero si en la clase no das el toque de humano, pues no estás transmitiendo. Recuerda que las cosas se enseñan con el ejemplo. La idea es que todos los profesores de esa época, todos, tienen que entrar en esa historia para que en sus diferentes materias muestren con el ejemplo, con el pensamiento, eso. Y además llegan a la facultad personas de diferentes disciplinas, ¿ya? Llegan de literatura, llegan personas del área de humanidades, llegan... Ingeniería también. Ingenieros éramos casi todos, ¿no? ¿Ya? Y economistas. Ingenieros económicos, pero empiezan a llegar otras áreas. Los psicólogos llegaron, ¿no es cierto? Los sociólogos llegaron de la parte humana, llegaron de la parte que nos interesa. Ese es, digamos, una fase muy bonita y bueno, ahora seguimos con otra fase, creo. Profesor, ya vamos a continuar conversando ese tema tan interesante que tenemos en esta noche de hoy aquí en Red Empresarial. ¿Qué van a pensar ustedes que íbamos a hablar de esta manera tan profunda del humanismo y cómo iba introduciéndose además en nuestra facultad? Ya vamos a seguir conversando ese tema tan interesante con el profesor Carlos Eduardo Cobo. Y los invito a ustedes entonces a ver toda la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Conoce nuestra amplia oferta de posgrados acordes a las demandas empresariales y sociales de la región y del país. Inscripciones abiertas. Más información: posgradosadministracion.univalle.edu.co. Universidad del Valle. Posgrados de excelencia.
Y regresamos entonces en esta noche aquí a Red Empresarial en nuestro último bloque, el bloque de cierre. Para mí de verdad que ha sido un programa muy interesante poder conversar con el profesor Carlos Eduardo Cobo. Siento que él tiene una manera muy diferente de poder contarnos esta historia que hace parte de nuestra facultad, pero también su mirada a cómo él desde el principio que pudo estar el nacimiento de ella puede decirnos cómo se han ido transformando estos procesos gerenciales, administrativos. Así que está muy interesante este programa de hoy en esta noche. Y profe, entonces hablemos un poco de esa influencia de los profesores canadienses Alain Chalat y Omar Akhtou y su enfoque en el humanismo. Bueno, en la década de los 80, casi los 90, el profesor Álvaro Zapata fue a estudiar a Canadá y de allá vino con unas ideas del humanismo ya que yo llamo radical y crítico. Sí. Y tuvimos la oportunidad de que el profesor Zapata lograra traer esas personas a la universidad, a nuestra facultad. Y ellos trajeron su discurso del humanismo, que al final de cuentas busca lo mismo, ¿no es cierto?, de que hemos hablado desde el comienzo, buscamos esa persona ya ese ser digna, íntegra, ¿no es cierto? Claro. Buscamos, pero el profesor Chalat lo hace de otra manera y con Akhtou, ¿no? Y lo hacen desde el punto de vista de la filogénesis y de la ontogénesis. Bueno, esas palabras las traduzco. Por favor, como hermenéutica. Por ahí el uno, la filo, tiene que ver con la evolución del ser humano a través de la historia. Y la evolución desde el punto de vista biológico, del punto de vista psíquico, ya, y del punto de vista social. 3 esferas que giran permanentemente alrededor. Y el otro tiene que ver, la ontogénesis, con la conciencia del humano y el inconsciente. Es decir, que estoy tocando ya amigos tuyos como Freud, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces, esa combinación da espacio para que el profesor Zapata crea un programa de maestría en organizaciones y allí, digamos, se plasma y se concreta las ciencias humanas desde ese ángulo y se vienen, digamos, a colaborar con esa visión humanística que viene del pasado y que es llamado para poderlos diferenciar, la visión holística, viene con la visión radical, crítica de mis canadienses. Y allí vamos, es decir, allí estamos en una construcción que allí permanece, ¿ya? Actualmente en la facultad hay 2 grupos de investigación trabajando en esos campos, ¿no es cierto? El nuevo pensamiento administrativo y el grupo de humanismo y gestión. Esos 2 grupos vienen trabajando en esas líneas, buscando no el fin, Claudia, el fin es el mismo. ¿Cómo logramos formar individuos, administradores humanos, con pensamiento humano, que respeten, todo eso que he hablado, ¿no? Pero esa es la idea y este grupo está trabajando en eso y seguirá trabajando y el humanismo seguirá en la facultad. El humanismo no se puede desprender de la facultad, está en su esencia, ¿ya? Y seguirá en su esencia, cambiará, evolucionará, se transformará, habrá diferentes métodos, pero siempre vamos a buscar un empresario, un administrador con conciencia social, con sensibilidad social, ¿no es cierto? Sí. Una persona que respete al otro. Ese es su trabajador, respétalo, ¿ya? No abuses de él. Esta conversación está muy amena, profe. Entonces, ¿cómo ha sido a lo largo de este tiempo ese humanismo crítico entre la teoría y la praxis en los primeros años del siglo XX? Pues digamos que hay 2 formas de trabajar. Una es la epistemológica, en donde pues busquemos los cimientos
¿ya? Sí. De las ciencias humanas, ¿ya? Y se trabaja esa línea, y otro es el de la praxis, ¿no es cierto?, que se aplica en la gestión humana. En las empresas hay gestión humana, ¿ya? Unidades encargadas de manejar el clima organizacional, cambiar la cultura organizacional, hacer que mis trabajadores se sientan motivados, ¿ya? Que den sin sentirse explotados ni abusados. Y eso es todas unas técnicas que se desarrollan. Y esos dos campos de la praxis en la organización y del pensamiento, la visión epistemológica, filosófica, en esos campos nos movemos en la facultad. Vamos de un lado a otro, unas veces se intensifica uno y luego retorna por el otro lado, ¿ya? Y esa es la academia, ¿no? La academia es pensar y repensar y proponer, que es fundamentalmente. Profesor, y entonces, ¿cuál ha sido ese papel fundamental en la enseñanza de la academia y el humanismo? Ahora sí, profe, era el momento. Pues esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón, profe. Fundamental. Ese papel de la academia en la enseñanza. Pues el papel es obvio, ¿no? En el sentido de que nosotros permanentemente, los profesores de la facultad, tienen que trabajar en ese proceso formativo, no solamente de lo técnico, Claudia, sí, no solamente de que aprenda la herramienta, sino que sea consciente, que use la razón para el uso de la herramienta, de tal manera que no dañe al otro, ¿ya? Estamos buscando justicia social, estamos buscando igualdad, estamos buscando dignidad, eso es lo que andamos buscando. ¿Cómo medirlo? Es una pregunta difícil, Claudia, y yo te respondería como te lo dije hace un rato. Se puede medir en que nuestros profesionales esperamos que comprendan la importancia del actuar y sentir y pensar en forma de humanos, forma humana, ¿ya? Y que los empresarios o estos mismos jóvenes con el papel de administrador, cuando se relacionen con su congénere, con su trabajador, con su familia, con sus seres, otros queridos, pues se comporta en forma humana, que el fin del principio es un principio, yo creo que de amor. Qué placer tenerlo aquí en Red Empresarial. Para mí es un placer escucharlo, contar toda esa historia, poder entender su punto de vista, que es muy diferente, digamos, a los invitados que hemos tenido aquí. Para mí es un placer tenerlo y le agradezco muchísimo al profesor Carlos Eduardo Cobo Oliveiros por habernos acompañado en esta noche aquí en Red Empresarial. Y bueno, ustedes, obviamente, invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook como Administración Univalle, en Instagram y también en Twitter, que ahora es X, estamos como Admon Univalle. Y recuerden también que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico redempresarial@correounivalle.edu.co. Así que esperamos pues todos sus comentarios, sugerencias y nos vemos en el próximo capítulo. Feliz noche. Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad.